Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a aprovechar este video pues para explicarles un poco cuáles van a ser los criterios normativos que comenzarán a dar forma a nuestro proyecto de diseño urbano de un proyecto habitacional. ¿Sale? Entonces, vamos a ejemplificarlo con lo siguiente. Tenemos un predio, aquí espero que se alcance a percibir, pero tenemos un predio con estos linderos, con este perímetro, en el cual tenemos dos usos de suelo establecidos en el PMDUET vigente. Recuerden que el PMDUET es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, en el cual existe la zonificación secundaria y se establecen los usos de suelo para organizar y ordenar el territorio, el cual cada uso de suelo tiene una normativa propia. En este caso entonces tenemos esta poligonal que pretendemos desarrollar, en donde tenemos dos usos de suelo, uno que es ZC, que es esta franja de aquí, que es zona comercial, y el resto del predio lo tenemos con un uso de suelo habitacional con una densidad H3. Vamos a comenzar para tener estas pautas de diseño. Vamos a comenzar con el uso de suelo habitacional de densidad alta-baja H3. ¿De cuál qué es lo que nos interesa conocer de este uso de suelo? Bueno, de su normativa nos interesa saber cuál es la densidad máxima permitida o cuál es el rango de densidad que yo puedo tener en este predio que tiene H3, que va de 251 habitantes hasta 300 habitantes por hectárea. Luego, ¿cuál es el lote mínimo, sí, que puedo yo construir en esa densidad? El lote mínimo que yo puedo tener o se me permite según la normativa es de 105 metros cuadrados. ¿Cuál es el frente mínimo que nos marca la normativa? Son 7 metros de frente. Entonces las dimensiones propuestas van a ser un lote de 7 de frente por 15 de fondo. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, primordialmente, y como ya se les explicó en clase, nos va a servir para poder tener nuestra manzana base, por ejemplo. Tenemos nuestra manzana, tenemos un frente de manzana, tenemos el fondo de la manzana, ¿sí? Tenemos aquí entonces nuestra lotificación, un frente. Tenemos entonces lotes de 7 metros, vamos a marcar lotes de 7 metros aproximadamente, 7 metros, 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 aquí está. Nos cupieron perfectamente nuestros lotes. Pero sucede, por ejemplo, vamos a decir que esto que está en este fondo va a ser un muro, ¿no? Nuestro muro colindante. Entonces esto va a ser nuestro muro. Entonces, ¿qué otro criterio normativo, según el PMDUET, el Código Territorial, el Reglamento de Ordenamiento Territorial, requerimos para diseñar o tener estos primeros pasos o primeros esbozos para poder diseñar nuestro proyecto habitacional? Bueno, en este caso vamos a considerar lo que nos dice el Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus municipios y el Reglamento de Ordenamiento Territorial. Ya tengo mi primer frente de manzana y esta manzana tiene de fondo 15 metros y cada lote tiene 7 metros. ¿Qué sigue? Bueno, pues el frente de esta manzana dan hacia el sur, en este caso, pues requiere una vialidad. En los fraccionamientos, pues normalmente las vialidades que están al interior de los fraccionamientos o al interior de algunos cotos o clústeres que son áreas privadas, si es que lo hacemos en condominio, las vialidades que vamos a encontrar van a ir desde los 11 hasta los 15 metros, quizá 14 metros. Depende de cada proyecto. Sin embargo, lo que nos marca el reglamento y el código es que la vialidad mínima, o sea, la distancia mínima de alineamiento a alineamiento, quiere decir vamos a dibujarlo aquí, quiere decir la vialidad mínima de alineamiento a alineamiento, o sea, de frente a frente, según para una calle local, según el reglamento de ordenamiento territorial, el código,
nos dice que puede ser mínimo de 11 metros según el código y de 12 metros según el reglamento de ordenamiento territorial. Entonces vamos a decir que entonces la distancia mínima o la sección mínima de nuestra vialidad va a ser de 11 a 12 metros. En esa sección pues obviamente tendremos que incluir banqueta a ambos lados, ¿sí? Y arroyo vehicular. Bueno, recuerden también la sección mínima de banqueta que deberíamos estar trabajando es de 2 metros. Entonces, ya teniendo este dato, si yo estoy hablando de una parte o manzanas en las que voy a tener solamente vivienda, pues las calles normalmente tienden a ser locales. Entonces, si yo tengo aquí 15 metros de fondo, saco más o menos medio escalado, o con esa referencia, puedo yo obtener el ancho de mi vialidad. Más o menos va a ser algo así. Y entonces esta sección de vialidad debe de medir de 11 a 12 metros. Como ya les comenté, debe de incluir nuestra banqueta y el arroyo vehicular. Bueno, obviamente pues aquí tendremos que manejar nuestro arbolado y qué sé yo, ¿no? Y nuestro mobiliario que requiere estar en banqueta. Bueno, ¿ahora qué procede? Pues bueno, si ya tenemos los 15 metros de fondo, que es lo que abarca nuestros lotes, pues bueno, yo voy a marcar frentes hacia el sur de mi vialidad y entonces voy a trazar mi línea del límite de lotes. Ahí me disculpan la música agropecuaria, a veces puede ser algún vecino. No tengo nada que ver con eso, ¿eh? Entonces, marco mi frente de manzana. Y obviamente, pues estos lotes van a tener frente hacia el norte para tener acceso a esta vialidad. Y estos lotes van a tener frente hacia el sur, hacia nuevamente otra vialidad que va entre los 11 y los 12 metros. Bueno, entonces con esto queda asentado el porqué, la importancia de determinar cuál es nuestro lote mínimo, cuál es nuestro frente mínimo y sus dimensiones, ¿sí? Porque esas dimensiones pues son los principios básicos para diseñar nuestras manzanas. Otro criterio normativo que tenemos que tener en consideración es que las manzanas, el largo de nuestras manzanas, no, según el ROT, no debe ser mayor de 180 metros. Ahí está. Entonces nuestra manzana, el ancho de nuestra manzana no debe de exceder los 180 metros. Eso está normado por el reglamento. ¿Cómo pasamos esto o cómo comenzamos a dibujar eso en nuestro predio? Bueno, supongamos, vamos a hacer ahorita, ya les dije yo que todo este predio de aquí tiene un H3, que es el que estamos evaluando, y la franja restante tiene un uso de suelo de zona comercial. Vamos a hacer entonces lo que le corresponde al uso de suelo habitacional. Vamos a suponer que ya tenemos una estructura vial propuesta para nuestro predio
Esta estructura se supone que la trazamos o fue resultado de un análisis del territorio en el que identificamos las paradas de transporte público, la infraestructura ciclista y la estructura vial existente en la zona. Entonces, al norte de nuestro predio tenemos una vialidad que va de oriente a poniente. Al sur de nuestro predio no tenemos nada, solamente tenemos otros fraccionamientos, pero al poniente de nuestro fraccionamiento tenemos otra vialidad que va de, por decirlo así, de norte a sur o viceversa. En esta zona de acá tenemos, como ya les comentaba, tenemos más frentes, pero ya no podemos tener conectividad hacia estos linderos debido a que estos terrenos le dieron la espalda a nuestro terreno. Por eso ya no podemos tener conectividad. ¿Sale? Bueno, entonces las únicas conexiones que nos quedan es hacia el norte y hacia el poniente. Entonces generamos este circuito o generamos esta estructura al interior, que es la que nos va a marcar o nos va a estructurar, propiamente dicho, nuestro proyecto. Entonces nos quedan, si nada más consideramos el área que es habitacional, que vendría siendo esto, todo esto, tendríamos 1, 2, 3 macrolotes. ¿Por qué macrolotes? Porque estas 3 áreas los vamos a trabajar como condominio. Vamos a diseñarlas en función del régimen condominal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la superficie X, la superficie Y y la superficie Z. Del total de esta vamos comenzando a darle a darle estructura. Para saber cuál es, por ejemplo, el área de donación que tenemos que dejar, el área de donación que debe ser para fines públicos, ¿sí? O sea que debe de tener, esa área de donación debe de tener acceso por una vialidad pública. Y obviamente va a ser donada y escriturada a favor del municipio, y el municipio sabrá, en función de algún análisis territorial que haga de la zona y del equipamiento existente, decidirá qué equipamiento requiere esta zona y qué destino se le puede dar al predio que se deje como donación. Según el reglamento de ordenamiento territorial, el reglamento nos hace referencia al artículo 416 del Código Territorial para el estado de Guanajuato y sus municipios, donde los fraccionamientos en condominio es el 4% de donación. Entonces, de la sumatoria de estas 3 superficies, debemos de obtener el 4% a donar. Ese 4% tendremos que ubicarlo en algún punto de nuestro perímetro, obviamente con frente a una vialidad pública. Puede ser hacia esta vialidad que tenemos ya existente, puede ser incluso pudiera ser sumado a lo que tengamos que obtener de donación de esta fracción y dejarlo incluso en este frente hacia esta vialidad, o podemos dejarlo con frente hacia esta vialidad interna que estructura nuestro fraccionamiento y que debe de ser pública. Entonces pudiera quedar, no sé, con este frente aquí,
qué sé yo, pero tiene que tener frente hacia una vialidad. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que dejar el 4%. Ahora, vamos entonces a trasladar esto que vimos aquí, de las manzanas, de los lotes, de las vialidades, vamos a trasladarlo a nuestro perímetro. Primeramente, ya el código territorial, ya les dije, nos dice y nos establece cuál es el ancho mínimo que deberán de tener las secciones de las calles locales, que es de 11 a 12 metros. Vamos a suponer que esta vialidad que nosotros estamos trazando al interior de nuestro predio va a ser una vialidad colectora local. Entonces, una colectora local según el PMDUE vigente del municipio de Celaya, que sí tiene esa clasificación, esa tipología de vialidad dentro de su clasificación de vialidades. Entonces, la vialidad local tendríamos que revisar, por ejemplo, entonces en el reglamento, cuál es la sección de paramento a paramento que nos dice que debe ser la mínima. Si mal no recuerdo ahorita, creo que la sección mínima debe de ser creo que es de 15 metros. Vamos a suponer que es de 15 metros. Esta. Entonces, yo tendría que dejar mi vialidad de 15 metros. Al igual que de este lado. ...15 metros de sección de paramento a paramento. Y aquí tenemos pues obviamente un elemento urbano que nos va a generar la distribución y como vestibulación. Va a funcionar como un nodo, digo, arquitectónicamente hablando sería como un vestíbulo, urbanísticamente yo lo vería como un nodo, ¿sí? Un nodo urbano. Y esto pues obviamente le va a dar orden y conectividad a nuestros predios. Entonces, ya tengo mi sección de esta vialidad. Según nuestro reglamento y código, debería de ser, si no me equivoco, de mínimo 15 metros. Sección de paramento a paramento. Estamos hablando que de aquí a aquí. Entonces, mis manzanas, por ejemplo, si yo ya tengo que mis fondos de manzana van a ser de 15 metros. ¿Cómo estructurar aquí? Por ejemplo, yo podría decir que este clúster tenga su acceso por esta glorieta y quede algo más o menos así. Entonces, este va a ser el límite de este clúster. Y en ese límite, pues yo voy a sacar un offset a esta línea de 15 metros porque es el fondo de mis lotes. Entonces voy a sacar mi línea más menos de 15 metros. 15 metros. ¿Se fijan? Aquí están 15 metros. Y voy a marcar mis lotes de 7 metros. Para yo seguir dibujando, puedo ahora hacer lo mismo desde el norte o desde el este. Puedo hacer el mismo criterio, sacar un offset. Pero en este caso vamos a hacerlo de esta forma. A partir de aquí entonces, como es una calle local, ¿sí? Es una calle interna propiamente de este clúster, la vamos a marcar y va a ser en un solo sentido. La vamos a marcar de 11 metros. Vamos a dejarla entonces de 11 metros. Ok, ahí está mi calle de 11 metros. ¿Qué sigue? Pues ahora, por ejemplo, yo de este lindero marco también 15 metros. Y trazo aquí mis lotes. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar mi calle de 11 metros. Y comienzo a estructurar, si se fijan, mi fraccionamiento.
Aquí puede haber dos opciones. Una es que el funcionamiento de mi fraccionamiento sea en este sentido y en este sentido. Sin embargo, si fuera de esta forma, la vialidad tendría que ser más amplia para que permita el ingreso y la salida, y al final tendría que tener un retorno. Para evitarme eso, tanto hacia acá como hacia este lado, pues entonces yo voy a marcar frentes de este lado, voy a marcar de este lindero mis 15 metros. Voy a marcar los 15 metros hasta aquí. Y voy a trazar mi calle de 11 metros. ¿Qué sucede aquí? Que aquí puedo jugar. Por ejemplo, yo podría dejar quizá un área verde aquí en este punto. Mi área verde. O incluso sí puede quedar así. Y aquí dibujo mis lotes de 7 metros. Entonces, como esto es mucho, este espacio, por ejemplo, es mucha superficie para dejarlo como área verde, según el reglamento, también tienen que revisarlo ustedes. Al interior de los condominios se deja, si no me equivoco, es el 4%, y de ahí hay que dejar un porcentaje de equipamiento, amenidades, y el otro porcentaje a áreas verdes. Entonces, suponiendo que yo ya tengo este porcentaje de área verde, pues puedo hacer aquí, puedo poner, por ejemplo, lotes en este sentido, con fondo de 15 metros y frente de 7 metros. Y puedo dejar en este sentido una línea de 15 metros con más lotes. Quizá este lote me quede con esta forma, pero los demás sí los hago proporcionales. Y voy a dejar este espacio también como área verde. Recuerden que el 4% es el mínimo que yo tengo que dejar de área verde. Puedo dejar más, pero eso va a depender de si es viable o no dejar más área verde, porque recuerden que puede lucir más, pero al final del día ese costo lo va a pagar la persona que va a comprar en este fraccionamiento. Entonces, podríamos decir que tenemos nuestra área verde, en la cual tendría que haber entre área verde y amenidades, y aquí también área verde. Entonces, ¿cuáles son las amenidades? Pues que la alberca, que el salón de usos múltiples, qué sé yo, ¿no? Aquí puede haber una cancha, bueno, ya está orientada, la orientación debería ser norte-sur, pero no sé, pudiera haber aquí una media cancha con un aro, qué sé yo. Y si se fijan también, entonces esto nos ayuda para poder saber y que nuestro acceso, por ejemplo, el acceso al clúster tendría que ser en este sentido y dar la vuelta en este sentido y sales. ¿Sí me explico? Bueno, lo mismo que hice aquí lo tendríamos que replicar, ya sea que el acceso a este clúster lo dejemos por acá, o para evitar conflictos y que estén un tanto desfasados los accesos, pudiéramos pensar que el acceso a este clúster esté por este punto y la salida, y que de este clúster esté hacia este punto y... Perdón, aquí me equivoqué, es al contrario. Es así, así, ¿sí? Pero el tratamiento en cuanto a comenzar a diseñarlo es el mismo. Ahora, algo muy importante, y fue algo de lo que vimos en la visita que hicimos de recorridos. Si se fijan, en este caso yo diseñé este clúster, por así decirlo, dándole la espalda al resto de, o sea, dándole la espalda
a toda esta parte de aquí. Yo le di la espalda. Si recuerdan, es algo de lo que debemos de evitar porque esta vialidad es pública. Quiere decir que entonces, si yo circulo por aquí, pues voy a ver muros. Y si bien nos va, un muro con algún buen diseño, si bien nos va a haber buena estética, pero no va a suceder. Entonces, podemos evitarlo y hay que buscar la manera de evitarlo. Uno de ellos pudiera ser, por ejemplo, que yo deje lotes con frente hacia esa vialidad y quizá estos lotes, ya sea que yo juegue con el diseño de esos lotes, con la propuesta de ese tipo de lote tipo. Uno pudiera ser dejar lotes comerciales tal cual, ¿sí? Y obviamente siempre que cumplan con el lote mínimo de un uso de suelo de zona comercial para que cuando se actualice el programa municipal, pues estos lotes se les pueda asignar el uso de suelo adecuado. Y el otro es dejar vivienda, diseñar un prototipo de vivienda que tenga, que sea mixta, ¿no? Que pueda tener un local comercial, la propia vivienda, y pues obviamente, pues esto le permitirá a los habitantes, pues obviamente tener su vivienda en la planta alta y a su vez contar con un lote para su aprovechamiento. Y con esto generaríamos fachadas activas, ¿sí? A lo largo de este corredor. Caso contrario, que si no lo hacemos, pues tendríamos pues, prácticamente muros ciegos, y eso vulneraría a las personas, sobre todo a mujeres, niños y personas de la tercera edad. Entonces lo ideal es generar fachadas activas hacia las vialidades públicas. Y entonces yo, por ejemplo, a partir de aquí trazo mis 15 metros de lote. Y ahora sí, pongo mis lotes de 105 metros con frente hacia la vialidad que voy a diseñar hacia acá al interior. ¿Sale? Bueno, en este caso no hay mayor problema, a excepción de que hacia este lindero, no le vería yo mayor problema porque pues acá ya no tenemos, es un borde, es un límite, es una barrera. Ya o está construido o hay un muro, qué sé yo, y ya no hay conexión. Sin embargo, pudiera ser ideal que sobre esta vialidad que estamos generando aquí, que es una vialidad colectora, pudiéramos incluso generar un corredor, un pequeño corredor barrial, ¿sí? En el que dejemos, por ejemplo, este uso de suelo ya es comercial. Pudiéramos dejar aquí quizá para evitar desplazamientos hacia las afueras, pudiéramos pensar en dejar quizá ya sea o vivienda con frente hacia esta vialidad, ¿sí? O lotes comerciales, no sé, ahí sí ya sería, obviamente tendríamos que hacer un estudio de mercado y tendríamos que ver que sea viable, tendríamos que ver qué tan consolidada está la zona también, si todavía le falta por consolidarse o si por ejemplo ya está en proceso de consolidación pero hay falta de unidades económicas, hay falta de servicios, pudiéramos comenzar a generar un nodo interno para evitar desplazamientos hacia el exterior y poder adquirir elementos o cosas básicas que se pudieran adquirir en esta zona sin necesidad de salir del desarrollo, ¿sí? Sin embargo, esto invitaría a que personas que requieran ir o hacia este punto, desde este punto, pues pudieran tomar quizá esta ruta y acceder a alguno de los servicios que pueda ofrecer. Esa es la importancia también de la conexión que debe de haber con la estructura ya existente de la ciudad. Hay que generar otras rutas, otras alternativas, más flujo, que haya más personas caminando, circulando, pero sobre todo caminando, circulando y qué sé yo. Bueno, entonces tengo este proyecto y por ejemplo aquí yo puedo establecer que aquí vamos a trabajar aquí lotes, algo así. Entonces vamos a poner aquí
que tengo mis otros lotes, los voy a manejar. Van a ser más pequeñas estas manzanas, porque de este lado estoy dejando también, en este caso no voy a dejar frente hacia nuestra vialidad colectora, simplemente voy a dejar lotes aquí. Entonces continúo diseñando mis manzanas. Y aquí quizá suceda algo como esto. Quizá aquí ya me quedé con frente. Hay que procurar que no tengamos vialidades con un solo frente. Obviamente es por cuestión del proyecto, es monetario, tiene que ver con la inversión, porque estaríamos desperdiciando pues esa urbanización al solamente darle un frente. Lo ideal es tener calles con dos frentes. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos hacer o decir que esta es mi área verde y área de amenidades, ¿sí? Y el resto pues ya es mi estructura vial principal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos estructurando nuestra estructura vial principal? Vamos a hacerlo. Esta es mi vialidad colectora local. ¿Por qué determiné que esta fuera una vialidad colectora local y no local? Bueno, pues por la jerarquía que debe de tener esta vialidad en todo mi predio, porque va a ser la que lo va a estructurar. Por eso tiene mayor jerarquía y por eso tiene mayor sección. ¿Estamos? Recuerden que también el código establece que estas vialidades deben de contar espacios para la movilidad motorizada y no motorizada, entiéndase, pues tanto para vehículos como para bicicletas y obviamente personas caminando. Luego al interior, se fijan, voy estructurando y aquí vamos a estructurarlo de esta forma. Va quedando así nuestro proyecto. Ahí está. Y en este sentido dejamos aquí el acceso. Esta vialidad va así. Esta vialidad va así. Esta vialidad va así. Y esta vialidad va así. Tenemos estas vialidades. Y si se fijan por las dimensiones, más o menos utilizando el escalímetro, y esto está, vamos a decirlo algo así. Cada unidad son 100 metros. Si se fijan, aquí, por ejemplo, si hablamos del largo de la manzana, este es el acceso a este clúster. Tenemos 100 metros, 150 metros y estamos dentro del límite, casi 180 metros. Entonces estamos dentro del límite del largo máximo de manzana. Quiere decir que justo aquí donde termina mi predio, yo tendría que haber cortado. Si hubiera continuado el predio para acá, por ejemplo, yo tenía que haber cortado aquí mi manzana. El reglamento establece de qué manera lo podemos cortar. No necesariamente es rebanar o atravesar el predio, sino hay otros elementos que se pueden utilizar según el reglamento. Pero a 180 metros yo tengo que marcar una división. Y obviamente es por temas de visibilidad, es por temas de accesibilidad, es por temas de conectividad, que eso es lo que debemos de procurar. Entonces, si se fijan cómo va agarrando forma el fraccionamiento. Y aquí, por ejemplo, yo les decía, vamos dejando, ay, me disculpan con todo el tiradero, estos lotes, por ejemplo, que sean comerciales. Puedo incluso, vamos a dejar este pequeño corredor aquí muy local, muy barrial, que sea comercial, ¿no?
con una perspectiva a futuro. Ahora sí que conforme vaya teniendo demanda, pues tú vas vendiendo esos lotes, tú te los quedas, incluso como fraccionado te los puedes quedar, y conforme a la demanda tú los vas vendiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, supongamos que hacia este frente dejamos otra zona comercial. Previo estudio de mercado, podemos decir, nos da nuestro predio para dejar estas áreas, vamos a aprovecharlas, ¿no? O sea, es rentable, ok. Luego entonces, hacia el sur, vamos a suponer que aquí, recuerden también es muy importante la orientación. Si estamos diciendo que el norte es en este sentido, quiere decir que entonces el azulamiento acá es el este, se origina en el este, el sol sale del este y sigue hacia el oriente. Entonces aquí hay que tener cuidado con el ángulo de nuestras fachadas que dan al poniente, de nuestros lotes que dan al poniente. Podemos jugar con el ángulo para que la incidencia no sea directa y tengamos problemas de calentamiento en estas viviendas. Por ejemplo, en estas, y teniendo esta área verde, podemos trabajar con alguna barrera de árboles para generar por ahí un tema de asoleamiento. Digo, de sombras, perdón. En este caso no se podría, entonces sí hay que procurar que un bajo porcentaje quede orientada, tal cual, paralela al poniente. En este caso quedó un pequeño ángulo, pero aún así sí hay que tratar de evitar al máximo eso. Pudimos entonces pudimos haber reconfigurado entonces nuestras manzanas que queden de forma horizontal, pero quizá al hacer estas forma horizontal tuvimos que haber dejado nuestros retornos para que el vehículo entra, retorna y sale. En este caso lo vamos a dejar ahorita así. Para el lado sur vamos a tratar de no dejar manzanas orientadas lo menos posible hacia el poniente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues quizá lo que podríamos hacer es dejar nuestro acceso, dijimos que iba a quedar por aquí. No, ya lo tapamos. Más bien, bueno, lo dejaríamos exactamente donde está la glorieta. Y vamos a hacer lo siguiente. Hay que analizarlo. Ok, vamos a hacerlo en ese sentido. Vamos, ni modo aquí, creo que sí o sí vamos a tener que dejar vivienda con este frente. Híjole. Aquí es sí o sí dejamos vivienda aquí. Bueno, no, bueno, en este momento para ejemplificarlo, la verdad es que lo veo un poco complicado, pero bueno, vamos a seguir, vamos a estructurarlo y ahorita vamos viendo. Vamos estructurándolo. Así, y aquí dejamos nuestro lote y aquí nos quedó una cuchilla. ¿Y eres youtuber? Aquí dejamos una cuchilla. Tenemos entonces nuestros lotes. Tenemos nuestros lotes. Y aquí incluso tenemos, vamos a dejar aquí nuestros lotes. Y aquí dejamos nuestros lotes. Entonces aquí al sur también tenemos nuestros lotes. Entonces nuestra área verde de este clúster la vamos a proponer aquí. Y vamos a aprovechar este espacio residual que nos quedó en este punto. Y entonces nuestra estructura
Digo, aquí otra, o sea, si bien se los estoy mencionando, el tema de que es importante la orientación de los lotes y que evitemos que queden hacia el poniente, la verdad es que ahorita por hacer el ejercicio, pues no le tiene que echar uno más coco, ¿no? Yo creo que están de acuerdo con eso. Entonces ahí sí, ustedes tendrían que estar jugando con su lotificación para evitar justamente eso. Acuérdense, siempre tomando en consideración el reglamento. Entonces ya voy construyendo mi predio y hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces esto es, ¿para qué nos sirve entonces conocer la densidad? La densidad, los habitantes que puedo meter en esa densidad o los permitidos en esa densidad. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Y para qué saber cuál es el lote mínimo y el frente mínimo para obtener las dimensiones y en función de las dimensiones poder hacer o proponer, pues ahora sí que cómo serían mis manzanas. ¿Por qué la importancia de saber lo de los habitantes? La densidad máxima, bueno, porque para yo conocer cuál es la densidad máxima que puedo meter en este predio, en cada uno de estos clústeres, pero voy a hacer lo mismo que hice aquí con el área de donación. Voy a sumar la superficie X, la superficie Y, la superficie Z, y de esa superficie lo voy a dividir entre la cantidad máxima de habitantes y eso me va a dar X, me va a dar A habitantes por hectárea. Si ese total de A habitantes por hectárea, yo después lo divido entre 4 habitantes por vivienda, me va a dar total de viviendas. Entonces, esas viviendas las traducimos a lotes y no puedo excederme de ese total de viviendas, no puede excederse mi lotificación. O sea, ni el total de estos lotes no puede exceder el total de viviendas que me permite esta densidad según el uso de suelo de ese predio. Hasta aquí terminamos con esta parte del fraccionamiento habitacional. Voy a continuar con la parte de zona comercial, que es otro tema, el que tal cual como es zona comercial, pero no quiere decir que no puedo construir vivienda, nada más que la tipología de la vivienda y va a ser distinta, sobre todo va a tener que ser vertical en estos predios, si es que decido hacerlo. Por lo pronto vamos a terminar con algo. Como estamos hablando de que es un predio que tiene una esquina. Recuerden que comercialmente las esquinas son muy importantes, sobre todo si consideramos que alguna de estas dos vialidades fuera una vía primaria, o sea, una vialidad de mucho mayor jerarquía en la ciudad, pues obviamente, y aquí tendríamos un nodo, en este punto tendríamos un nodo, quiere decir, y aquí tendríamos otro nodo, quizá de menor jerarquía, de menor intensidad, de menor uso, y este sería un nodo de mayor jerarquía, de mayor intensidad, pues quiere decir que comercialmente este predio puede valer mucho, o puede ser muy aprovechable, o puede ser muy atractivo para inversionistas. Entonces, dentro de mi plan maestro, yo voy a determinar que este polígono dejarlo tal cual con el uso de suelo actual como una reserva en la que voy a dejarlo como zona comercial. En esa zona comercial, pues obviamente yo puedo construir una plaza comercial, podría construir una plaza con varios locales, podría permitir que se instale algún autoservicio, alguna tienda importante, qué sé yo, ¿no? Pero pues obviamente sería muy importante tener este predio, dejarlo como reserva para hacerlo o aprovecharlo para un fin comercial. Y esto pues obviamente generaría mayor plusvalía en la zona